Amén, hermanos. Gracias y Padre, Señor Jesús, con todos nosotros, mis queridos hermanos. No sé si estamos listos con la transmisión, David. Sí, hermano. Adelante. Amén. Como decía, gracia y paz de nuestro Señor Jesús para todos nosotros. Que el Señor nos permita tener un momento para mirar las Escrituras y avanzar un poquito más, aunque son cosas que ya las sabemos, pero necesitamos reforzarlas. Amén. Entonces vamos a orar al Señor para que nos alumbre el entendimiento y hablemos el lenguaje de Dios y no el de la sociedad, porque a veces se nos mezcla un poco el lenguaje establecido por este mundo, introduciéndonos a la iglesia y dejándolo como una gran verdad. Nosotros, hermanos, lo que nosotros queremos es que lo de Dios, su sabiduría, su ciencia, sea una verdad en nosotros. Las demás son cosas externas. Entonces vamos a orar al Señor para que nos ayude esta tarde a comprender su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde por podernos reunir, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender cada día más tus propósitos para con nosotros. Y que tú, Señor, estás buscando un pueblo, Señor, un pueblo santo, Señor, separado del mundo, Señor, separado de las tinieblas, para tu gloria. Y en esa búsqueda, Señor, nosotros también nos regocijamos, aprendiendo a conocer tus propósitos para con nosotros. Padre, te pedimos en esta hora que controles todos los pensamientos, Señor, toda preocupación, y que podamos estar juntos contemplando tu palabra en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Y como todo compartir nuestro se basa en la Escritura, vamos allí al Evangelio de Juan, capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para los niños que están aprendiendo el orden de los libros. Vamos a leer allí en el capítulo 1. Y vamos a leer del verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ¿no es cierto? No es el Juan el que está aquí en la carta como título, sino se está refiriendo a Juan el Bautista, ¿no es cierto? El que anunció al Señor Jesús. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan, ¿cierto? Sino para que diese testimonio de la luz. Y en esto hay que tener mucho cuidado, a veces que podemos de alguna manera anteponernos a la visión del Señor y anteponernos delante de Dios y mostrarnos nosotros como la luz, sino que lo que estamos llamados todos los hermanos que servimos de alguna manera al Señor es dar testimonio de la luz. Y la luz es el Señor Jesús. Aquella luz verdadera, ¿cierto? Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Qué tremendo, hermanos. Que el que hizo todas las cosas en esta tierra, este mundo, los árboles, las plantas y todo lo que nosotros vemos, en su voluntad infinita, en una obediencia al Padre, vino una visitación a este planeta, a esta tierra, y tomó apariencia igual que la de nosotros en esta tierra, tomando cuerpo igual que nosotros, y nacido de mujer, ¿cierto?, en un hogar,
y nos visitó, como dice un canto ahí, nos visitó la aurora, ¿cierto? Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, ¿cierto? Y los suyos no le recibieron. Vino con un propósito, vino con una proclama, vino con una excelente noticia, porque evangelio significa buena noticia. Vino a anunciar una noticia esplendorosa, buena, que en la persona del Señor Jesús, iba a haber redención y perdón de pecados definitivos. Dice la Escritura que nunca más Él se acuerda de nuestros pecados, porque hasta antes de Él, lo que se hacía en Israel, en la nación judía, eran los sacrificios de animales, donde los sacerdotes siempre estaban sacrificando y las personas quedaban ahí con una conciencia por un tiempo limpia acerca de los pecados, pero volvía esa conciencia a entorpecerse por culpa de los pecados. Pero el Señor Jesús fue la ofrenda perfecta. Ese sacrificio perfecto. Entonces dice que los suyos no le recibieron. Y el 12, nuestro pasaje de esta noche, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Una cosa es recibir al Señor Jesús y también otra cosa es creer en su nombre. Dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí por las Escrituras, por la palabra de Dios, que los que son hechos hijos de Dios son los que creen en su nombre y le reciben en su corazón. Por estas palabras de Juan, no existe otra forma de ser llamado hijo de Dios. Nosotros todos nacimos en una forma natural de un padre, de una madre, en una raza caída, lejos de Dios, lejos del perdón del Señor, por nuestras conciencias sucias, nuestros pecados, alejados de Dios. Pero cuando escuchamos la voz del Señor Jesús, viene esa voz de salvación a nuestros corazones y le recibimos nuestra alma y creemos en el Señor Jesús. E inmediatamente ocurre algo extraordinario en nuestras vidas. El Señor nos da la potestad, la autorización de ser llamados hijos de Dios. Entonces, por estas palabras podemos entender claramente que no todos en la tierra son hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque por ahí se enseña y el mundo dice así: todas las criaturas de esta tierra son hijos de Dios. Pero estamos viendo que por la palabra no es así. El resto de la humanidad que no ha creído en el Señor Jesús está dentro de la creación de Dios. Seres humanos creados por Dios. El hombre natural. En esa categoría está el hombre. ¿Cuándo se pasa a ser hijo de Dios? Cuando se cree en el Señor Jesús. Muy religiosa podrá ser la persona, muy devoto de un sistema, habrá cumplido muchos sacrificios, muchas caminatas en pos de un ídolo o en pos de un hombre en esta tierra, pero si no recibe al Señor Jesús y no cree en su nombre, no es hijo de Dios. Nosotros tenemos que ser muy categóricos en eso, porque esto va de la mano con el nuevo nacimiento que muchos hemos hablado. El nuevo nacimiento va de la mano con creer en el Señor Jesús. Entonces viene a nuestra vida a experimentar una nueva creación en Cristo Jesús. La Escritura nos habla y nos dice que somos creados en Cristo Jesús ahora, nuevamente. En la creación antigua, como el hombre pecó, quedamos en una condición de muerte y de pecado, separados de Dios. Pero hoy día, creyendo en el Señor Jesús, hemos experimentado el nacer de nuevo. Y este nacer de nuevo nacemos de Dios. Y aquí lo va a decir: los cuales, estos hijos de Dios, ¿cierto? La parte final del verso 12, los cuales no son engendrados de sangre. No es porque tú nazcas en esta tierra, porque tú tengas un papá y una mamá biológica.
Eres hijo de Dios. No se trata por nacer en este mundo, por ser un ser humano más y completar un número en toda la humanidad. No se trata de nacer en un hospital o en un hogar por mediante un parto o lo que tú, una cesárea, el nacimiento que tú hayas experimentado. No es por engendrar, no es por el engendramiento de sangre y carne, ni de voluntad de cáncer, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este nacimiento para ser llamados hijos de Dios viene ahora de parte de Dios. ¿A quiénes Dios considera sus hijos hoy día? A los que han nacido de nuevo creyendo en el Señor Jesús. Por eso, hermanos, no tenemos que caer en el lenguaje sentimental que habla la humanidad, que dice que todos son hijos de Dios. Entonces por allí muere alguien que para nuestros ojos no ha dado frutos buenos en esta tierra, ha sido una persona muy extraña, muy mala, y el mundo, ¿qué es lo que dice? Se fue al cielo. No, hermanos. La entrada al cielo a la presencia del Señor, hay un camino, ¿cierto? El propio Señor Jesús lo expresó y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces existe, hermanos, un solo camino de acceso al Padre, es por Cristo. Así que, hermanos, muchas veces nos vamos a topar con muchas personas que nos van a decir, no, que todos son hijos de Dios. No, la humanidad entera es creación de Dios. Nosotros fuimos creados según la voluntad del Señor. Ahora, para ser hijos de Dios, y aunque suene repetitivo lo que voy a decir, se es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, creyendo y recibiendo al Señor Jesús. Para eso, hermanos, me gustaría que... Me llamó mucho la atención un pasaje que se leyó ahora en Colosenses, en el capítulo 1, cortito. Si me acompañan allí, antes de ir a las citas que yo tengo acá, pero me gustaría que leyésemos ese pasaje. Alguien lo leyó y dice así. Capítulo 1, verso 23. Si en verdad permanecéis, digo, fundados y firmes en la fe. ¿Cuál fe? La del Hijo de Dios. No la fe bajáis, no la fe de tal persona, no la fe para encontrar un buen trabajo, sino la fe del Hijo de Dios, ¿cierto? Esa fe, esa herramienta que Dios nos dio por escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? En la fe. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. El Evangelio nos habla de una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que habitaremos eternamente con el Señor por medio del Señor Jesús y su gloriosa redención, donde nos compró y pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Que habéis oído, el cual se predica en todos los que son hijos de Dios. ¿Cómo dice su Biblia? Léalo. Léalo en su Biblia. ¿Cómo dice? Se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo fue encomendado de parte del Señor para ser ministro de Dios. Perdón, hermanos. Y predicar a la creación. ¿Cuál creación? Los hombres. Porque el Evangelio no es para los animales ni para las mascotas, sino para los que pueden oír. Esa creación, de esa creación, los que creen y oyen y escuchan al Señor Jesús y creen en Él, son llamados y rescatados de ahí a ser llamados hijos
de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ojo con eso. Vamos a ir allí a Gálatas en el capítulo 3, donde quiero llegar, si el Señor me permite. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, ¿cierto? Esa fe en el Hijo de Dios, estábamos confinados bajo la ley. La ley nos tenía encerrados como en una cuarentena, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley, ¿cierto? Se está refiriendo a la ley de Moisés, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mire qué interesante lo que dice aquí. En otras palabras, está diciendo que la ley no nos justificaba, pero sí mostraba al que iba a ser nuestro justificador, el Señor Jesús. Y esa justicia nosotros la íbamos a alcanzar por la fe. Entonces, estando ya presente Cristo, ¿cierto? Autor y consumador de nuestra fe, dice así la palabra, pero venida la fe, venido Cristo, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la opresión de la ley. Fuera la ley, ahora estamos en Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, vuelve a recalcar el apóstol en estas palabras. Y grábelo bien, hermano, porque usted se va a topar en la calle, en cualquier lugar, en un supermercado, porque hoy día este pensamiento está fuerte en las personas naturales y que quieren invadir nuestros pensamientos, y nosotros nuestros pensamientos tienen que estar puros y tener muy claro y definido quiénes son hijos de Dios. Entonces vuelve el apóstol aquí en esta carta a los Gálatas a decir que los que son hijos de Dios, ¿cierto? Es por la fe en Cristo Jesús. Si tú has creído en el Señor Jesús, le has recibido en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador, eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, ya estás en el cuerpo de Cristo. No se pertenece al cuerpo de Cristo porque yo pertenezco a un grupo de hermanos en especial. Pues todos los grupos de hermanos que hay en esta tierra, que usen un letrero o no usen un letrero, un nombre denominacional, si hay personas allí en cada grupo que han recibido al Señor Jesús, son de Cristo y pertenecen al cuerpo único de Cristo. Nosotros, hermanos, no tenemos que caer en este pecado y ser mutiladores del cuerpo de Cristo. Decir que otra persona no es del cuerpo porque no está bajo mi denominación o bajo mi grupo regalón de hermanos. No, hermanos, nosotros no podemos cometer ese pecado. Hoy día tenemos que hablar de verdad, pero y en serio, de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia la componen, y vuelvo a repetir, todos aquellos hermanos que han recibido al Señor Jesús en su corazón y le tienen como la piedra angular de nuestra fe, como el camino entre Dios y los hombres, como el autor y consumador de nuestra fe, que Él pagó un alto precio por cada uno de nosotros y que va a venir en una segunda venida a buscar a su iglesia.
y a recogerse a sí mismo. Así que todo aquel hermano, en cualquier lugar, los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús y le han recibido en su corazón, son hijos de Dios y automáticamente ya está en el cuerpo de Cristo. Ojo con esto. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a escuchar muchas prédicas sectarias, excluyentes, porque no está en mi denominación, esa persona no es de Cristo y no está en la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a amar de verdad a todos los hermanos, porque no conocemos las realidades que hay en muchas congregaciones por ahí, donde hay hermanos que son de verdad del Señor. Conoce, dice la Escritura, el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. Así que, hermanos, somos hijos de Dios por la fe en Jesús. No podemos pretender ser hijos de Dios sin haber recibido al Señor Jesús y ser la piedra angular de nuestra fe. No se va a poder ser hijo de Dios y lo único que le espera a esa persona es una horrenda expectación de verdor de fuego y de muerte. Muchos mentirosos por ahí han salido a proclamar y a decir que hay otros caminos para llegar a Dios. Y el camino principal que han propuesto algunos para ser hijos de Dios son sus propias obras buenas que pretenden decir, no, es que yo no miento, es que yo no robo, es que yo no digo un garabato, es que yo no emborracho, es que yo soy buen papá, es que yo soy buen vecino y por eso me tengo ganado el cielo. No, Señor. Nosotros tenemos que ser claros en esto y convincentes por la palabra de Dios que de verdad, ¿quiénes son los hijos de Dios? No es por buenas obras que nosotros hayamos hecho, como dice el libro de Efesios, sino que somos hechos hijos de Dios para buenas obras. El plan de Dios que Él preparó antes que se pusiese la primera piedra en este planeta, antes que se hiciese este planeta. Dios ya tenía un plan para tu vida y para mi vida, para todos nosotros, para caminar en Él. Un plan de santidad, un plan de apartado de Dios, que por intermedio del Espíritu Santo, que vino a morar en nuestra vida, nos vino a apartar del mundo. Y no porque nosotros nos pudiésemos proponer algo, sino porque Dios está haciendo las obras en nosotros, porque nosotros le recibimos en nuestro corazón. Y Él tuvo misericordia de nuestras vidas. Que nadie pretenda ganarse el cielo con jactancia diciendo que lo tiene ganado, porque se porta bien en este planeta. No. Todo el mérito, toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús, porque Él nos ha comprado a un alto precio, mis queridos hermanos. No hay mérito ninguno en nosotros, porque si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nuestro ser, nosotros seríamos muy perversos. Pero gracias a Dios que escribió sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y dice así, verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esto es para todas las personas. No es para un grupo en especial, ni para una etnia, ni para un grupo etario. No. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No dice que son uno en Cristo Jesús solamente los judíos. No dice que son uno en Cristo Jesús solamente los griegos. No dice que son uno en Cristo Jesús solamente los esclavos. Y no dice que son uno en Cristo Jesús solamente los libres.
sino que todos, cualquier condición de persona en esta tierra que ha creído en el nombre del Señor Jesús, somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, amén, somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, ¿por qué linaje de Abraham? Porque es el padre de la fe. Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. El Señor está confirmando la palabra. Amén. Que se te mezclan los cielos y la tierra. Jesús es el Señor. Estén quietos, hermanos, tranquilos, confíen en el Señor. No se muevan de sus asientos. Tranquilos, hermanos, confíen en el Señor. Todo está bajo su control y bajo su dominio. Amén. Está pasando. Tranquilos, hermanos. Confíen en el Señor. Confiemos en Él. Amén. Ya se fue. Dios está enojado, por eso está mirando la tierra y está tiembla, así dice la Escritura. La humanidad está perdida y está perversa, por eso le está ocurriendo esto. Pero nosotros confiamos en el Señor Jesús. Y sigamos ahí en Gálatas, hermano. Capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cierto? Qué precioso ese tiempo, hermano, señalado por el Padre. Qué interesante lo que dice ahí. Porque todos nosotros estábamos en una igualdad de condiciones allí, habitando en esta tierra. Pero algunos de nosotros no sabíamos que éramos herederos, ¿cierto? Aunque hay un heredero general que es el Señor Jesús, pero lo podemos ver de esta forma. Como el Padre a todos los que le íbamos a recibir, nos vio desde antes de la fundación del mundo, que creímos en Él ya nos tenía ya preseleccionados para llamarnos en el tiempo indicado en nuestras vidas, para llamarnos, hermanos. Y hay un tiempo señalado por Dios que ha estimado conveniente llamar a cada vida en su tiempo conveniente. Algunos llamó siendo jóvenes y a otros mayores. El Señor ha estipulado el tiempo conveniente para cada uno de nosotros. Y dice así: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Todos nosotros, está hablando de una forma metafórica, cuando éramos niños, ¿cierto? O estábamos sin Cristo, en otras palabras, estábamos, hermanos, en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. El mundo nos tenía esclavizado, el mundo nos tenía apresado bajo sus filosofías, bajo sus pensamientos, bajo sus costumbres, bajo sus tradiciones, alejados de Dios. Esa es una esclavitud que el hombre de la tierra, del mundo, no puede ver a Dios, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento, dice la Escritura. Pero cuando vino, el verso 4, el cumplimiento del tiempo, gracias Señor por ese cumplimiento del tiempo que Dios tenía señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La ley nos tenía ahí, confinados, y nos acusaba todos los días que éramos pecadores. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Compraban un cordero, le iban a sacrificar y se sentían libres por un tiempo. Pero el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos envió un poderoso Salvador y nos ha redimido de esa opresión en la cual nos acusaba en nuestras conciencias de que éramos pecadores.
Y dice así, verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y viene a ocurrir algo extraordinario en nuestro ser, algo maravilloso. Dios envía el Espíritu de su Hijo, el Espíritu del Señor, a nuestros corazones. Algo ocurre en nuestro interior que no experimenta la persona que no tiene a Cristo, no la experimenta el impío, no la experimenta el que no cree en Dios. La experimentamos los creyentes, los hijos de Dios. Para experimentar esto es necesario ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que creer en el Señor Jesús y recibirle en nuestro corazón. Entonces experimentamos esto. Se viene a ocurrir algo maravilloso dentro de nosotros. Y todos los que creemos lo experimentamos a diario, ese gozo, esa alegría de sabernos que somos hijos de Dios. Y nada de lo que pasa en este mundo, ni que la tierra se parta por la mitad, nada nos va a separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas sensaciones, esta alegría y este gozo no las experimentan las personas sin Cristo. Por eso que no todos son hijos de Dios. Pero a nosotros hay tristeza y nos estamos gastando, hermanos, de que seamos hijos de Dios y otros no. En nosotros hay tristeza y hay preocupación por esas personas que no han alcanzado esta salvación. La misma preocupación está en el Señor. Él está esperando que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. El cual clama, Abba Padre, o Padre mío. Verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, hermanos, hoy día somos coherederos con Cristo, por solamente ser hechos hijos de Dios. Si me acompañe allí a 1 Corintios 1, vamos a ver en qué condición está la persona sin Dios, el que no ha creído al Señor Jesús. Ver capítulo 2, verso 7. Más hablamos sabiduría de Dios, este lenguaje tan especial que Dios, hermano, ha puesto en nuestras bocas para hablar, que el mundo no experimenta esto. Se está perdiendo esta gloria. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta es una de las obras de Dios, ¿cierto? Que experimentemos esta sabiduría de Dios. Esta sabiduría dice en verso 8, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció. A los príncipes de este siglo no les interesa esta sabiduría. A los reyes, a los gobernantes, a todos los que están en eminencia. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Qué claro. Antes bien, verso 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, por ser hijos de Dios. Estas cosas que el hombre no ve, que no oye, que no suben al corazón del hombre, y no quieren escucharlas, hermanos, es un gozo y una alegría que están preparadas para ti y para mí
Y por eso que no nos podemos separar nunca de la palabra de Dios. 10. Pero Dios, en esas obras que preparó antes de la fundación del mundo, en ese plan, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, con E mayúscula, ¿cierto? Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, todo lo que nosotros sabemos acerca de Dios, el Espíritu Santo nos ha dado a conocer a nosotros. Por eso que el Señor dijo que Él nos guiaría, el Espíritu Santo, a toda verdad y a toda justicia. Estas cosas las empiezan a experimentar solamente los hijos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Claro, mi espíritu, tu espíritu que está en ti, te conoce. Tus pensamientos, tus decisiones, todas tus cosas, tu espíritu íntimo te conoce a ti. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, que el Espíritu que está en Dios le conoce a Él. Y nosotros hemos recibido y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Nosotros no nos interesa el Espíritu del mundo. Los pensamientos, sus costumbres, su hablar, su filosofía, sus escritos, sus libros, sus novelas, no nos interesa porque no hay sabiduría de Dios allí. A nosotros nos interesa la sabiduría de Dios en las Escrituras. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, antes estábamos con ese espíritu, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, esa conexión de su espíritu con el Señor, nos habla, nos enseña, y solamente lo pueden experimentar los hijos de Dios. 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. La sabiduría humana, hermano, va en muchos ámbitos y en muchos conocimientos. Pero dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí va a definir los tipos de hombres. Pero el hombre natural, el que por ahí dice que es hijo de Dios porque se porta bien, porque es buen papá y paga sus impuestos, se creen con una justicia propia porque hacen esas obras para jactancia. Ese es un hombre natural, sin Cristo es un hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ojo con eso. Aunque diga que es hijo de Dios. Pero si no es creyente y no ha recibido al Señor Jesús su corazón, no va a percibir estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque para él, dice, son locura. Tú le hablas algo espiritual a una persona que no cree y se va a empezar a burlar de ti. Se va a empezar a reír. O te va a cambiar el tema. O te va a buscar otra conversación. Porque estas cosas para él son locura. Y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque como no ha recibido al Señor Jesús y no es hijo de Dios, el Espíritu de Dios no ha podido venir a hablarle a su corazón para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque se han de discernir espiritualmente, dice la final del verso 14. En cambio, una diferencia total. El espiritual, hermano, con esa capacidad de Dios que Dios nos ha dado, juzga todas las cosas, podemos discernir, hermano. Pero Él no es juzgado de nadie, porque nos lleva a tal nivel de santidad el Señor, que estamos en eso. ¿Quién podría juzgar a un verdadero hijo de Dios o condenarlo?
Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos esa biblioteca amplia, ese conocimiento del Señor, esa sabiduría en nuestras manos, a nuestra disposición, por solamente ser llamados hijos de Dios. Y me gustaría terminar este compartir allí en Romanos, en el capítulo 8. Podríamos leer todo este capítulo, pero vamos a leer algunos pasajes. Verso 11. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí podemos entender por esta palabra que el Espíritu Santo de Dios, desde que recibimos al Señor, mora en nosotros y se quedará en nosotros hasta el día de nuestra redención. Así que, hermanos, dice, deudores somos. Sí, hermanos, estamos en deuda con el Señor, grandemente, y no tenemos cómo pagar. Pero dice que deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hermanos, no le debemos nada a esta carne corrupta. Nada. Para que sigamos viviendo conforme a nuestros pensamientos, a nuestras formas. No. No somos deudores, porque en esta carne solamente estamos experimentando la muerte. Pero sí somos deudores. Le debemos todo al Señor Jesús. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en nosotros como hijos de Dios y que haga morir las obras de la carne en nosotros. Verso 14, donde quiero llegar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, otra característica más de los hijos de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. Hermano, el Espíritu Santo que mora en nosotros no nos va a permitir hacer nada que no conviene en el Señor. Nada que defraude al Señor. Nada que dé mal testimonio en el mundo. El Espíritu Santo de Dios nos va a frenar. Entonces, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Estos son hijos de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo no está en una persona que no es creyente y no es guiado por el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Y es triste decirlo. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, nuevamente, como decía el otro pasaje, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Por eso cuando oramos decimos Padre nuestro. Si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene un padre terrenal, biológico, pero algo ha ocurrido en nuestro interior de amar de sobremanera a este Padre que está en los cielos. Y esa es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso que decimos, Padre mío, o podríamos llegar a decir, Papito mío, Papá, Padre nuestro.
por esa obra del Espíritu. Y esto solamente los pueden experimentar los hijos de Dios. 16, miren qué interesante. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Hay una conexión allí, una conversación interna del Espíritu de Dios con nuestro espíritu y viene a comunicar algo maravilloso, extraordinario, glorioso, tremendo. Da testimonio, dice, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso que nosotros decimos que somos hijos de Dios, porque hay una comunicación interna dentro de nuestro ser. El Espíritu Santo de Dios le ha dicho a nuestras vidas, al interior nuestro, a ti y a mí, a todos los que creemos en el Señor, que somos hijos de Dios. Y por eso que tenemos esta confianza, y por eso que hablamos de esta forma, y por eso que no nos preocupan las cosas que van a suceder en esta tierra. Por eso que estamos puestos en Cristo, en la roca eterna. Cuando vengan los vientos, las lluvias, los terremotos, los temblores, no nos va a pasar nada porque estamos en Cristo, hermano. Estamos refugiados en Él. Somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, el Señor tiene sus formas, tiene sus tratos, algunos padecimientos, algunas enfermedades, algunas tribulaciones, algunas cosas, padecemos con Cristo. Por ejemplo, mis hermanos de Venezuela que están ahí, ellos han padecido mucho el último tiempo, viajando, huyendo de su país, malos momentos, pero, hermanos, todas estas cosas que nos tocan sufrir, enfermedades, muchas cosas que nos pueden tocar, son para que nuestra vida sea perfeccionada en Cristo y dice para que seamos juntamente con Él glorificados. Y la palabra de aliento que nos da el apóstol aquí por ser hijos de Dios en el verso 18. Dice así, pues tengo, mis queridos hermanos, nuestras palabras, por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hermanos, muchas aflicciones hay en el tiempo presente. Y como hijos de Dios, las vamos a tener que pasar. Pero no se preocupe, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Cuando estemos pasando una situación, algo está pasando, hermano, ponga este pensamiento en su mente, en su corazón. Pero no importa lo que estemos pasando, pero lo que viene es glorioso, es tremendo. Lo que se nos viene, hermano, es grande, es tremendo, hermanos. No toda la vida vamos a estar en estas situaciones. No toda la vida vamos a estar en un cuerpo de muerte, de aflicción y de enfermedad. Hermano, las cosas presentes, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Como hijos de Dios, esperamos un día encontrarnos cara a cara con el Señor Jesús. Y cuando nos encontremos cara a cara, seremos en aquella oportunidad tal como Él es. Así que, mis queridos hermanos, los que hemos experimentado ese gozo interior, esa comunicación del Espíritu Santo, que nos ha dicho en nuestro ser que somos hijos de Dios, alegrémonos y gocémonos en el Señor, porque ya fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios y nada ni nadie nos va a poder quitar esa gloria, esa dicha de ser llamados hijos de Dios. Aunque el enemigo venga a decirte cosas contrarias, a insultarte, que no eres hijo de Dios, hermano, nadie va a poder borrar eso porque lo somos. El Señor nos ha sellado con su espíritu, que es las arras, así dice la Escritura,
de la redención adquirida. O sea, es la garantía de que el Señor nos va a sacar de esta tierra en un momento determinado en su vida, en su venida. Y nada ni nadie va a poder quitarnos eso. Sigamos confiando en el Señor, no nos involucremos con los pensamientos del mundo, tengamos clara nuestra convicción y quiénes somos frente a Dios, y no por nuestras obras, sino que somos lo que ahora somos, no por méritos nuestros para que ninguno de nosotros se gloríe, sino que es una obra de Dios solamente por creer y recibir al Señor Jesús, y nos ha sido dada potestad, autoridad o autorización de ser llamados hijos de Dios. Amén, mis hermanos amados. Jesucristo es nuestro Señor. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta convicción a través de tu palabra, Señor. Descanso para nuestra vida, descanso para nuestras almas, Señor. Esa plena seguridad que tenemos de ser hijos tuyos, Señor. Y no porque un hombre lo dice, no porque un hombre lo declara o alguien lo autoriza en esta tierra, no por haber nacido en este cuerpo, sino porque así fuimos engendrados, Padre amado, de ti, nacidos de nuevo por el Espíritu para buenas obras, como hijos de Dios. Te damos gracias, Señor, porque al poder entender esto, y un día, Señor, se va a manifestar esa verdadera gloria cuando nos presentemos delante de ti, Señor, por tu buena voluntad. Te damos gracias, Padre amado, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Gracias y paz